sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero. Aquel que acepta de buen grado la semilla de mis palabras, como a un buen campo, le doy los dones del Espíritu Santo en sobreabundancia. Pero el que a veces recibe mis palabras y otras las refuta, es como un campo que en ocasiones reverdece y en otras se seca. Muéstrame cómo trabajas el campo de tu corazón y cómo lo cultivas. Si tu trabajo interior me gusta, te ofreceré una excelente cosecha. Según tu trabajo será tu cosecha y tu recompensa. No te daré fruto, hombre, sin la fatiga de tu trabajo, porque has recibido de mí lo que te permite trabajar tu alma. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo 15 del tiempo ordinario, 12 julio 2026. Y tenemos la dicha de saludar, nada más le voy a saludar y va a saludar él también, a un nuevo diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, José Ignacio Sarasúa Moreno. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Pues vamos a empezar como cada domingo escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a tener el atrevimiento de escuchar entera la parábola del sembrador, porque tiene tal riqueza, ha sido llamada la madre de las parábolas, que merece la pena volver a escucharla. Siempre la palabra de Dios es novedosa. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. Y Dios quiera que hagamos también muy nuestras esas palabras del profeta, para que acontezca, nos pueda acontecer a todos y cada uno de nosotros lo mismo que a los dos discípulos de Emaús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Sí, hermanos y hermanas, que arda nuestro corazón. José Ignacio, ya como diácono que también puede proclamar el Evangelio en las Eucaristías, va a proclamar aquí, en este ámbito más radiofónico, el Evangelio de este domingo. Hacemos un instante de música, con el permiso de Rocío, que nos guía y nos conduce maravillosamente, para que todos, desde el silencio interior, acojamos la palabra. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, una 100, otra 60,
otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Bendito seas, Padre, por tu Hijo, sembrador de la buena semilla, del Evangelio, de la palabra eterna, de tu verdad inmutable, palabra que siembra lo que ha oído en comunión íntima contigo, oh Padre, palabra que no es teoría, sino su misma vida, su entrega total a tu voluntad, cumpliendo la misión que le había traído a la tierra, como tú le habías enviado, Padre, ser Salvador de los hombres. Gracias, Padre, porque en tu Hijo, Verbo eterno, hecho Verbo encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María, el Evangelio es semilla que hemos de escuchar y acoger en lo más íntimo del corazón, para luego ponerlo en práctica en el servicio concreto a las personas que tú pones en nuestro camino. Bendito y alabado seas, Jesucristo, verdad eterna, porque ya en tu vida terrena comprobaste de cuántas maneras se puede acoger o rechazar tu Evangelio en el corazón de cada ser humano. Perdónanos, sí, perdónanos cuando somos como la tierra dura del camino, o como el terreno pedregoso, o la tierra que está poblada de aullidos, de abrojos, de espinos, y que se entusiasma por unos días con el Evangelio, pero luego es inconstante para profundizar en ella. Perdónanos. Transfórmanos, transforma nuestro corazón, Señor Jesús, para que escuchemos atentamente tu palabra, poniéndola en práctica, dando el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades cristianas y de toda la Iglesia. Bendito seas, Espíritu Santo, amor eterno, oh Paráclito, porque eres el agua viva que hace fecundo el Evangelio en todo aquel que cree en Dios Trinidad, en todo aquel que te invoca cada día con constancia, en todo aquel que es humilde y sencillo como nuestra Madre, la Virgen María,
imitándola en todo, ella, que conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a ser evangelio vivo y a llevar el evangelio de la vida a cuantos nos rodean, en especial con el testimonio de la propia vida, sirviendo a los débiles, a los pequeños, a los enfermos, a los marginados, a los más pobres. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de los tres. Adorado seas. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos en los estudios aquí en Paseo Lanceros 2, Cuatro Vientos, Madrid. Y como dije al inicio, nos visita y nos acompaña en los estudios José Ignacio Sarasúa Moreno. De nuevo te saludo, José Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues bendito Dios, bendito tú, bendita tu esposa Natalia, que estará viajando ahora a Nueva York con su trabajo. Tenemos también aquí en los estudios a Noa, su hija, y también León, que estará por ahí en el campamento. León, no, todavía no se ha marchado, pero hoy estaba por ahí con los amigos hoy. Muy bien, pues tenemos la dicha. Hoy no traemos al estudio a un sacerdote, a un presbítero, sino a un diácono permanente, porque gracias a Dios en la Iglesia está surgiendo con fuerza el llamamiento de hombres casados o solteros a ejercer este ministerio del diaconado permanente del que nos va a hablar José Ignacio. También aquí en Radio María varios diáconos permanentes llevan algunos de los programas, así que están ustedes normalmente familiarizados con algunos de nuestros hermanos diáconos permanentes de aquí de la Archidiócesis de Madrid. Pues presento a José Ignacio y luego dejemos que hable el fuego abrasador de su espíritu, abrasado por el fuego del Espíritu Santo. Espero que sea así, ya sabe lo que digo con frecuencia, José Ignacio. De la abundancia del corazón habla la boca, que os le digo sobre todo a los sacerdotes jóvenes. José Ignacio Sarasúa Moreno nació en Madrid el 19 de abril de 1977. Tiene 49 años. Está casado con Natalia Gullón Muñoz Repiso. Se casaron y tuve la dicha de estar presente en su matrimonio el 21 de junio del 2008. Cumplieron hace nada, hace un mes, menos todavía de un mes, 18 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Tienen 2 hijos, como acabo de decir, León, que tiene 15 años, Noa con 13 años. Él es ingeniero de caminos y está de profesor en la Escuela de Ingenieros de Camino, profesor del máster, y ha sido ordenado diácono hace nada, el 20 de junio de este año 2026, en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, junto con otros 6 hermanos ya diáconos permanentes. ¿Están bien dados todos los datos, José? Todos los datos correctos. Gracias, que he acertado. Muy bien. Bueno, lo primero, ¿cómo surgió en ti el diaconado o qué ha supuesto para ti el ser ordenado diácono permanente? ¿Cómo has recibido este don de Dios, esta gracia, este sacramento? Y bueno, en los días que llevas, apenas diríamos 20 días, ¿cómo has vivido este tiempo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo la primera vez que escuché hablar del diaconado permanente fue precisamente en la radio. O sea, no sé si sería esto. O sea, la verdad es que no recuerdo la emisora ni recuerdo a qué, porque yo escuché hablar a un diácono permanente y eso encendió algo. Algo que, bueno, pues esto fue, haciendo memoria, pues yo decía, tuvo que ser en verano de 2016, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Que fue esa llamita, ¿no? Entonces, cuando me propusiste venir a una radio, dije, pues, dad gratis, ¿no? Lo que hemos recibido gratis, ¿no? O sea, porque yo sentí que eso empezó a brotar, que esa semilla o esa llamita incipiente empezó ese día, eso lo puso Dios en mi corazón a través de esa herramienta y bueno, pues ahí empezó un camino, ¿no? Que se ha culminado, bueno, o que ha empezado ya de una manera definitiva desde el día 20 de
de junio. Vamos a empezar con el presente. ¿Cómo has vivido este mes, los días previos a la ordenación, la misma ordenación y los días posteriores, sobre todo cuando en varias parroquias te han pedido que predicaras dentro de la Eucaristía o en otros acontecimientos eclesiales? Luego ya nos retrotraemos a tu itinerario de ir madurando, discerniendo, consolidando todo el camino formativo. Pero primero el hoy, José Ignacio. Pues las semanas antes de la ordenación las recuerdo al principio con mucha vorágine de preparativos, es como una pequeña boda, ¿no? Entonces, pues yo que me había casado, pues decía, oye, hay cosas que me recuerdan, ¿no? Además, una boda, por decirlo, con 7 novias, porque éramos 7 diáconos que nos ordenábamos, y entonces había que aunar todas las sensibilidades, ¿no? O sea, que todo el mundo, que todos se sintieran a gusto y alegre y celebrando algo tan especial para todos. Y hubo 2 semanas antes un momento muy intenso nos acompañó un sacerdote que nos suele acompañar también, que es Antonio García Rubio, nos llevó al Paular y estuvimos un día, los aspirantes que íbamos a ser ordenados, pues de retiro, y nos propuso para contemplar y para rezar la imagen del yugo, ¿no? Y nos explicó que el yugo llevadero de Jesús es una yunta de bueyes que son 2 y que uno es más sabio, que es más fuerte, que es Jesús, ¿no? Que coge el yugo y nos ofrece la parte del yugo más llevadera, más ligera, ¿no? Y de repente me di cuenta de que en algo que siento que me desborda y que se me escapa por todos lados, que es el ministerio, pues que iba a estar Jesús a mi lado paso a paso, día a día, y que no me tenía que asustar y que no me tenía que no me tenía que poner nervioso, ¿no? Que él iba a estar conmigo en cada momento, ¿no? Y a partir de esa contemplación, de ese gozo, porque lo viví con un gozo y con una tranquilidad tremendas, pues esas 2 últimas semanas pues fueron con mucha paz y mucha alegría, ¿no? Y luego la ordenación fue pues muy, muy, muy especial, ¿no? O sea, momentos muy intensos, o sea, yo no pude evitar emocionarme varias veces, ¿no? O sea, porque la liturgia, todo el mundo me lo dijo, y gente que no pisa la iglesia, ¿no? Pero bueno, compañeros de trabajo, bueno, gente que, oye, qué preciosidad, qué liturgia, ¿no? Qué símbolos, porque es eso, o sea, es que las cosas de Dios son bonitas también, ¿no? O sea, incluso estéticamente, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos muy, muy intensos, compartidos con mucha gente que se ha manifestado o sea, que me han acompañado mucho durante mucho tiempo. Y bueno, pues fue algo muy especial. Y la homilía de don José, que también nos hizo mucha incidencia en ese servicio a los pobres, ¿no? La tenemos todos, los 7 que fuimos ordenados, la tenemos impresa, o sea, ahí subrayada. La verdad es que fue algo muy, además también muy comentado por todos, ¿no? Qué homilía, qué palabras, qué cercanía, qué forma de conocer, o sea, don José y a don José y a don Vicente, su obispo auxiliar. Les estoy muy agradecido por cómo nos dirigen, cómo nos guían, porque son auténticos pastores, nos conocen y nos llevan fenomenal. Los días posteriores a la ordenación. Pues sientes que cambia todo y nada. O sea, porque sigue tu vida habitual, sigues levantándote en tu casa, pues con mis hijos, con mi mujer, sigues teniendo que poner lavavajillas, sigues teniendo que ir a trabajar, pero sin embargo, cuando rezas, pues rezas en una sintonía especial, ¿no? O sea, sientes que hay algo, no sabría especificar el qué, y luego ya cuando participas en la liturgia, en la parroquia, pues ya de una manera más explícita, claro, ese acercarte al altar de esa manera y sobre todo ese proclamar el Evangelio, que decían algunos, ¿no? Pues qué temblor de piernas, ¿no? Qué buen invento, yo les decía a algunos, el alba, ¿no? Porque así no deja ver cómo te tiemblan las piernas. Bueno, pues ese invento tan bueno del alba, pues aunque nos da calor, pero nos ayuda en ese sentido, ¿no? No se nota que todavía hay ese temblor, ¿no? Ahora mismo leyendo, ¿no? Pues que es muy potente, ¿no? Y muy indigno te sientes, ¿no? De ser transmisor de algo tan grande, ¿no? Bueno, pues ese es el día a día ahora nuestro. ¿Cómo vivieron la ordenación tu esposa, Natalia, tus hijos, Leonino, tus padres? Pues, bueno, primero, o sea, Natalia me ha ido acompañando mucho, ¿no? O sea, mucho en el día a día, ¿no? En el ir compartiendo, pues lo que ha sido el estudio, lo que ha sido la formación, lo que han sido, pues, las dudas que hemos tenido, pues tanto ella como yo, que incluso se las hemos transmitido a nuestros hijos, ¿no? Decir, oye, el diaconado puede ser una realidad en nuestra familia. O sea, porque si algo tenemos claro, o sea,
esto seguro que Miguel Ángel lo habrá dicho algún día, Dios no puede contradecirse y en nuestra familia Dios no puede contradecirse, o sea, no puede pedir dos cosas que sean opuestas. Entonces, si el diaconado supone una renuncia para la familia, nos estamos equivocando. O sea, no puede leerse el diaconado como algo, como una pérdida de tiempo, como una pérdida de que el marido puede estar menos tiempo, o sea, como vivirlo como una renuncia. Si lo vivimos así, pues duraría poco este enamoramiento. O sea, el diaconado para nosotros, con toda la dureza que puede tener en su momento, es una fuente de gozo y una fuente de riqueza que vemos para nuestra familia, ¿no? O sea, y que pues nos permite sobre todo, pues aquí está sentada mi hija que no va a querer hablar, ¿no? Pero sobre todo poder hablar de Dios con ellos de una manera natural, de una manera cercana, o sea, que sea alguien más en la mesa cuando comemos, o sea, que sea algo habitual y algo cotidiano para los cuatro, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo importante. El proceso de discernimiento, consolidación de todo el camino diaconal, algo has apuntado ahora mismo, no ha sido nada fácil, porque combinar familia, trabajo, parroquia, estudios de teología y otras relaciones tanto eclesiales como civiles, pues seguro que ha sido complejo, ¿no? Bueno, cuéntanos. O sea, yo primero decir que mi proceso es bastante atípico y, o sea, porque, o sea, yo cuando escuché esto del diaconado justo coincidí, no me acuerdo, en una reunión o algo con una persona que hacía mucho que no veía, que empezaba a llevar el tema de la formación a distancia en San Dámaso, ¿no? Que es donde nos piden que estudiemos ciencias religiosas, que es la formación que tenemos que hacer los diáconos permanentes. Entonces yo dije, pues hay que estudiar esto para ser diácono permanente, yo de momento lo voy a estudiar. Que es ahora, como si un seminarista dice, siento la llamada, pues yo me pongo a estudiar teología por mi cuenta. O sea, que empecé la casa por el tejado totalmente. O sea, de hecho, para mí, los años de estudio y sobre todo los años luego de formación como en el diaconado han sido un proceso de una persona que quiere ser diácono a una persona que se siente totalmente indigna a algo a lo que está llamado, no a lo que él quiere ser, sino que poco a poco descubriendo que no es mi deseo, sino que es el deseo de Dios y que muchas veces no tiene por qué ser exactamente el mismo que el mío, ¿no? O sea, entonces ha sido mi formación, desde el punto de vista espiritual, un curso de indignidad brutal. O sea, de estar desde ese sentido, yo ahora mismo estoy en las antípodas, ¿no? Es decir, y cada vez me siento más indigno y cada vez me siento más pobre. Es decir, madre mía, la que tengo, ¿no? Y eso me ha hecho cada vez apreciar más a los sacerdotes, pero claro, uno es diácono desde que, o sea, no es diácono por unas horas, sino que te levantas y te acuestas así, lo eres, ¿no? Y cada día, y eso, pues en un sacerdote, pues igual. Y además ellos tienen mucha más tarea, mucha más carga, o sea, es 24/7 de una manera continua, ¿no? Y a mí les tengo cada vez más cariño y cada vez más, o sea, no sé, más aprecio y sobre todo valoro muchísimo más su ministerio como un regalo para la Iglesia. Gracias por esas palabras tan alentadoras para los presbíteros. Gracias, José Ignacio. Pero tú no lo has tenido fácil, ¿eh? No, que combinar tantos campos, el trabajo, la familia, la parroquia, el estudio de teología, tela. Ahí estamos. Bueno, y afortunadamente, o sea, yo tengo facilidades. O sea, yo soy profesor de la universidad y, bueno, pues me encanta, es mi pasión, o sea, la enseñanza, y disfruto muchísimo con mis alumnos, con los proyectos, o sea, yo en la universidad me siento muy a gusto y me permite compaginar pues los estudios de teología en mis ratos libres, ¿no? Yo siempre, mis hijos me recuerdan de pequeño, íbamos al parque, yo siempre me llevaba mi librito bajo el brazo, ¿no? O siempre, ¿no? Cuando íbamos de vacaciones, pues siempre llevaba yo algo ahí para estudiar, pero porque a mí es que la teología a mí me ha dado la vida, o sea, aunque no hubiera tenido que estudiarlo, o sea, para mí es, y de hecho quiero seguir, o sea, porque a mí me aporta muchísimo, o sea, es algo que da mucho sentido a lo que hago y sobre todo me ayuda a ser mejor cristiano. Me alegra. Te adelantas a lo que iba a preguntarte, pero te lo voy a precisar más todavía. Me encanta, José Ignacio. ¿Cómo te ha enriquecido la teología, tu fe? ¿Cómo ha ido consolidando tu camino vocacional? ¿Cómo te has visto enamorado de Cristo, pero a la vez indigno de un ministerio tan grande? ¿Y cómo ves también esa posibilidad de, igual que estás enseñando en la Escuela de Caminos a los alumnos, también estar enseñando en las parroquias? Porque ciertamente este año ha sido intenso en cuanto
las tareas en Santa Teresa Benedicta de la Cruz y en Santa Ángela de la Cruz. ¿Cómo te has sentido a la hora de tener que comunicar también la teología o la sabiduría teológica a matrimonios, adolescentes, jóvenes? O sea, a mí estudiar teología, o sea, profundizar en el misterio de Dios ha dado como color a algo que estaba en blanco y negro, por ejemplo, o sea, una forma de expresarlo. O también algo que es plano, darle algo tridimensional, o sea, ser capaz de profundizar mucho en algo o de elevarte y ser capaz de ver las cosas en la distancia, ¿no? O sea, esos conocimientos, o sea, no solo son conocimientos que dices, pues mira, este texto quiere decir esto, o la historia de la Iglesia, sino sobre todo despierta tus ganas. O sea, por ejemplo, estudiar Biblia te despierta las ganas de leer más y de empaparte más y que la palabra guíe como hoy leíamos en el Evangelio, ¿no? Que la palabra guíe tu vida, ¿no? O sea, no solo es un conocimiento objetivo, que sí, también lo es, pero sobre todo es una fuente de sabiduría para el día a día, para la vida. Entonces, para mí el transmitir, o sea, algunas veces nos decían, yo alguna vez como que distinguía, ¿no? Decir, a los presbíteros dejarles la teología y vosotros iros más al día a día, ¿no? La vida, digo, pues para mí no. O sea, yo creo que la teología es vida y la vida es teología. Y es que todo está imbricado de una manera formidable y fabulosa. O sea, y eso, yo creo que o sea, yo lo transmito mucho, tanto en los grupos de Santa Ángela y los grupos de Santa Teresa, que a los que quiero muchísimo, y gente que es formidable, pues es la pasión, ¿no? Por esto. ¿Qué recibías de esos, entre comillas, alumnos, de los catecúmenos, como lo quieras llamar, de esas dos parroquias, cuando tú explicabas, por ejemplo, distintos capítulos del libro de Fabio Rossini, El arte del buen combate? Pues, sobre todo, o sea, muchísimas ganas de profundizar, o sea, y decir, y de ver lo importante que es el formarse, porque te da la vida, porque te posibilita pues aumentar tu vivencia, ¿no? de lo que es el encuentro con Cristo, ¿no? O sea, es que hay que conocerle más y mejor, y cada día más y mejor. Es como tu mujer, o sea, cada día la vas conociendo más y te vas enamorando más de ella y vas descubriendo pues más cosas, porque además conforme van pasando los años, pues en nuestro matrimonio va haciéndose nuevo en muchas cosas. O sea, nuestros hijos van creciendo y les vamos descubriendo, o sea, estamos viviendo cosas nuevas cada día con ellos, ¿no? Pues con Cristo pasa lo mismo. O sea, es un enamoramiento muy, muy, muy continuo. Y entonces en esas personas, pues yo he visto eso. O sea, he visto esas ganas, ¿no? De acercarse más y mejor a Cristo. Los 7 que os habéis ordenado el pasado 20 de junio, habéis ido creando una franca y sincera fraternidad diaconal, porque desde el propedéutico la relación ha sido intensa, habéis compartido, y lo hermoso es que siendo tan distintos como lo sois, habéis sido capaces de enriqueceros mutuamente. ¿Qué ha significado para ti ese vínculo con tus hermanos diáconos, ahora diáconos, antes candidatos al diaconado en los años de formación? O sea, para mí el diaconado, tanto los hermanos ya ordenados, tanto con los que he compartido propedéutico y estos años de formación, ha sido un acercamiento a la santidad. O sea, yo me descalzo espiritualmente, cada vez que estoy en presencia de algunos, o de todos, vamos, pero sobre todo algunos para mí son referentes y es una auténtica gozada. Para mí es un regalo que desconocía y que no esperaba, que es el descubrir hermanos y hermanas, porque sus mujeres, sus hijos, pues empiezan a tener una realidad en nuestra vida, ¿no? Y de vez en cuando quedamos, y por ejemplo con algunos quedamos a adorar, y luego pues a tener un momento de compartir, y algunas veces también nos vemos las familias, porque se ha creado un vínculo muy, muy especial, inesperado, y que no, bueno, sí es difícil de explicar, ¿no? O sea, pero compartir algo tan intenso y algo tan especial, pues te hace ver cosas de manera similar, aunque es verdad que tenemos trayectorias, edades, realidades eclesiales y realidades profesionales, pues muy, 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 muy distintos. O sea, lo cual es un enriquecimiento brutal. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, como profesamos en el credo. Tienes la dicha de conocer muchas realidades de Iglesia, unas que te han ayudado, otras que a lo mejor no han sido tan favorables, porque por fortuna nunca has perdido tu espíritu crítico. ¿Qué resaltarías de estos años
de formación hasta el día de la ordenación a la hora de conocer, amar y ser positivamente crítico con la Madre Iglesia? Lo primero es eso, experimentar que la Iglesia es madre, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y sentir que a pesar de los errores y conforme, claro, vas introduciéndote, pues es que es un entorno humano en el que pues hay muchas sensibilidades, hay, pues eso, hay muchas formas de ser que con cualquier familia, pues algunas veces te encuentras, ¿no? Pero yo aboco mucho a la unión, ¿no? De la que tanto habla el Papa León, ¿no? O sea, decir, ser uno, que no quiere decir ser el mismo ni ser único, sino esa uniformidad, no, sino esa unidad, ¿no? Unidad en la pluralidad de las muchas realidades, ¿no? Pues mi mujer viene de un movimiento, yo estoy también con un pie en otro, mi mujer está en el grupo católico Loyola, yo vengo de Oasis y luego también estamos en parroquia. Bueno, pues eso yo creo que es esa riqueza, yo creo que es algo muy bueno para la Iglesia. ¿Dirías que se cumple ese dicho popular, sumar y no restar, que el Espíritu Santo no se puede equivocar cuando ha suscitado tanta diversidad de carismas, movimientos, estilos de pastoral, parroquias con tonalidades tan diferentes, que cuando se trabaja por el bien común, como dice San Pablo en 1 Corintios 12, es realmente riqueza para la Madre Iglesia? Yo creo que sí, que hay mucha riqueza, pero también sin olvidar que nadie se puede sentir excluido, que eso yo creo que algunas veces, o sea, puede haber cierta autorreferencialidad en ciertos ámbitos de Iglesia, ¿no? Y eso hace que hay algunos que no estén a gusto, que no estén, ¿no? Yo creo que eso no puede darse, ¿no? Y luego también siempre muy presente, pues quién es nuestro pastor, quién es nuestro guía, o sea, siempre contando con en este caso nuestro obispo y con los medios también que pone la Iglesia, ¿no? O sea, no somos francotiradores ni somos una confederación, ¿no? de parroquias, ¿no? Sino que realmente somos unidad, somos Iglesia. Además del estudio de la teología que te ha ayudado a esa hondura en el misterio trinitario y a esa capacidad de pastoral, también en los años de formación se suscitó en ti vivamente la sensibilidad por los más pobres. ¿Cómo te ves a ti mismo como diácono en este ámbito y en esta dimensión tan importante del diaconado, como dice el libro de los Hechos, que fueron elegidos los 7 primeros diáconos para el servicio de las viudas mesas, y de los pobres y de los huérfanos? ¿Cómo dirías que está tu sensibilidad y por dónde crees que el Espíritu Santo te quiere ayudar a crecer en esta sensibilidad? Yo me siento mucho ahí en disposición. O sea, yo cuando sobre todo llegué a Santa Teresa Benedicta, que es la parroquia en la que estoy de una manera oficial y de una manera más palpable, más presente, pues mi querido Fausto, querido párroco, pues me dijo, oye, pues yo creo que es importante que estés presente en Cáritas, ¿no? Y sientes que hay muchísimo por hacer y que muchas veces faltan medios, ¿no? O sea, yo creo que lo primero y lo fundamental que muchas personas desean es, primero, que las escuches. O sea, que sientan que te importa lo que sucede en sus vidas y que eso te importa y te moviliza, ¿no? Yo creo que eso es algo, aunque luego vean que no te da la vida o que los recursos que hay son muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos estado colaborando, hemos estado trabajando y bueno, pues ciertamente, o sea, el barrio en el que está la parroquia no es de los más necesitados de Madrid, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, muy en manos de lo que el espíritu y de lo que sobre todo mis pastores me vayan encomendando. Me hacemos un pequeño alto en el camino para recoger todo lo que José Ignacio nos ha ido compartiendo, comunicando desde lo profundo de su ser diácono permanente. Un instante y continuamos. Y luego daremos el teléfono para las personas que quieran llamar y hacer alguna pregunta a José Ignacio.
Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como ya dije al inicio del programa, hoy no está con nosotros un sacerdote, un presbítero, sino un diácono permanente, José Ignacio Sarasúa Moreno, hombre casado con Natalia, con 2 hijos, que fue ordenado diácono permanente el pasado 20 de junio del 2026. Y ha venido contándonos cómo ha sido el momento de su ordenación, los días posteriores, todo su proceso también de consolidación y discernimiento en los años formativos en lo que es en el Arzobispado de Madrid, el proceso hacia la ordenación como diáconos permanentes. Y yo voy a volver sobre una pregunta que hemos dejado ahí a medias, porque ciertamente para mí es un milagro lo que Dios hace a través de los diáconos permanentes, de cómo han de ser, por un lado, hombres orantes, hombres de oración, que es lo que prometieron el día de su ordenación diaconal, con la liturgia de las horas, la meditación de la palabra, la celebración de la Eucaristía, pero a la vez no pueden dejar de ser esposo, padre de familia, trabajador en el ámbito profesional donde se desenvuelve, con responsabilidades pastorales en las parroquias donde es enviado, más seguir estudiando teología. ¿Cómo eres capaz de combinar todo eso, José Ignacio? Bueno, más que el combinar, o sea, yo sobre todo creo que existe el riesgo de sentirte partido. Y algunas veces es verdad que te puedes sentir, o sea, o puedes, si no vives las cosas de una manera, o sea, si no lo vives en Cristo, pues al final sientes que en la parroquia eres el diácono, en la universidad eres el profesor, en casa eres el marido de Natalia y el padre de León y Noa, y así sucesivamente, ¿no? Y vas como partiendo tu vida en trocitos, ¿no? Y cuando realmente, desde el momento de la ordenación, eres diácono y eso te configura ya espiritualmente, o sea, con Cristo y te conforma de tal manera que en el día a día esa unión se va incrementando, de tal manera que cuando estoy en la universidad, pues soy el mismo diácono que cuando estoy levantando el cáliz en la Eucaristía, ¿no? Evidentemente con una función distinta, ¿no? Pero mi persona es la misma, ¿no? O sea, es un poco como, salvando muchísimo las distancias, ¿no? Pero es el Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es como esas dos naturalezas están en la misma persona, pues digamos que también hay varias naturalezas en el diácono, ¿no? Ese diácono, pues que tiene su familia, que tiene su trabajo, bueno, pues que va a una reunión de vecinos en la comunidad en la que vive, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego, pues, también en la propia parroquia, ¿no? Pero decía el padre de Fausto, que también es Fausto, o sea, este no es mi párroco, es un diácono, dice que a un diácono le tenían que reconocer independientemente si estuviera revestido con una estola o con dalmática o con lo que fuera. O sea, al diácono le tenían que reconocer por la calle, al diácono le tenían que reconocer trabajando, al diácono le tenían que reconocer en casa por su forma de ser, sobre todo por su forma de servir, por estar configurado, hecho uno con ese Cristo servidor, que es aquello para lo cual pues nos hemos ordenado. Porque esta virtud o esta actitud vital de un cristiano la llevas muy dentro, casi desde la adolescencia o juventud, ¿no? Desde que eras monitor o jefe de campamento, con Oasis, por ejemplo, siempre, o en los años de profesor en la universidad, lo has querido vivir como muy dentro, esa identificación con Jesucristo siervo, y por tanto ahora se configura a través del diaconado permanente, a través del sacramento del orden en el grado de diácono. ¿Cómo ha ido asentándose y consolidándose en ti esa configuración con Cristo siervo? Claro, estando en un ámbito de iglesia en que se subraya tanto el silencio, en el que se subraya tanto la disponibilidad y ese servicio, pues como que eso había hecho un caldo de cultivo fenomenal, formidable, ¿no? O sea, esas palabras del padre Rotondi, pues, y esas pautas que seguimos en Oasis, en mi caso ha sido pues una continuación evidente, ¿no? Ese sí de María, ese hágase, y lo que sea, y como sea, y a donde sea. Y bueno, pues esa actitud yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, alguna vez nos hablaban, o no sé quién decía, dice, tenemos que ser como la escoba, ¿no? Que nos usen y luego nos dejen detrás de la puerta sin que nadie nos vea. O sea, el diácono es fenomenal si está en segundo plano. El diácono es fenomenal si no se le ve.
si es invisible, cuando tiene que estar, está. O sea, cuando tiene que leer el Evangelio, pues fenomenal. Pero ese servicio silencioso, callado, abnegado, sin buscar en ningún momento ese protagonismo, pues yo creo que eso es algo que es fundamental, ¿no? En la vida del diácono, ¿no? Es ese servicio. Seguro que recuerdas muchísimas Eucaristías de Jueves Santo, la Cena del Señor, el lavatorio de los pies, tanto cuando has meditado ese relato de Juan 13 como cuando también te has sentido lavando los pies a otros o a ti mismo te han lavado los pies. Esa escena tan clara y tan gráfica de Jesús antes de la institución de la Eucaristía ha marcado también momentos claves de tu vida. Sí, claro. O sea, el sentirte eso, que tienes que abajarte, que tienes que hacerte esclavo, siervo, pues es algo que la familia es una escuela formidable, para eso. O sea, por al final no eres esclavo de tu mujer, pero estás al servicio, o sea, estás pendiente, pero porque te brota o sea, el amor que sientes por ella es que te hace estar pendiente de lo que necesita. Igual, o sea, que no vamos a decir por los hijos, es que haces lo que sea, ¿no? O sea, por ellos, ¿no? Por estar a lo que necesitan. Bueno, pues eso es una escuela fenomenal. Yo creo que eso es una de las grandes aportaciones que hacen los diáconos permanentes, ¿no? O sea, esa escuela familiar, ponerla a disposición de la Iglesia. Me alegra escucharte porque se ratifica todo lo que has venido meditando en los años de formación. Dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando eres esposo, cuando eres padre, cuando estás de profesor en la universidad, cuando das las charlas en la parroquia, cuando estudias teología, en cualquier ámbito, en él vivimos, nos movemos y existimos. Con otra ventaja, y seguro que lo has podido constatar cientos de veces, dice también Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Ha sido así a lo largo de estos años de formación, que cuando te has entregado por entero en la familia, en la universidad, estudiando teología y sobre todo en la parroquia, hay más dicha en dar que en recibir. Sí, o sea, totalmente. Pero ahora, escuchándote, recordaba cómo algunas veces la multiactividad te hace perder la esencia. O sea, algunas veces, y esto lo he hablado mucho, es decir, las cosas de Dios te pueden apartar de Dios, ¿no? O sea, como la vorágine pues ahora lo veo, ¿no? Decir, o sea, que, oye, voy a preparar la homilía. No, primero reza tú, primero medita, o sea, ten un rato largo de oración y luego ya vendrá lo demás, ¿no? O sea, pero que las actividades, incluso muy santas, muy loables y muy para los demás, no te quiten tu aceite, ¿no? O sea, el aceite de las vírgenes, ¿no? O sea, que no lo comparten porque es su vida. O sea, no es que sean egoístas, es que yo no te puedo dar mi tiempo, no te puedo dar a mi Dios, no te puedo dar mi tiempo de oración, mi tiempo con Él, ¿no? Pues es eso, ¿no? El ser capaz de que eso sea lo originario y lo que dé lugar a lo demás. O sea, sin no perdernos en la actividad. Vamos a dar paso a los oyentes, casi todos seguro que tienen los teléfonos de Radio María, pero quiero recordarlos por si alguien quiere llamar a preguntar a José Ignacio Sarasúa algo de lo que está significando para él ser diácono permanente en la Iglesia, en este caso en la Archidiócesis de Madrid. Todos lo tienen, pero si no copian, el teléfono directo de Radio María es 91 00 5 94 19. 91 00 5 94 19. Pues Yolanda está al mando de la navegación de este programa, así que pueden llamar para preguntar lo que cada uno crea bueno, oportuno y conveniente a nuestro diácono permanente. Mientras llega alguna llamada, José Ignacio también, decías antes que incluso compañeros de trabajo que estuvieron en la ordenación pues se sorprendieron de la belleza de la liturgia de la ordenación diaconal, incluso personas a lo mejor alejadas habitualmente de la Iglesia o de las celebraciones cristianas, vieron la hondura con la que en la Iglesia procuramos celebrar los sacramentos. ¿Qué eco te ha llegado de esas personas a lo mejor más alejadas, pero que se sintieron impactadas tanto por la liturgia en sí como por el sí que disteis los 7 nuevos diáconos permanentes? O sea, hubo momentos muy intensos, o sea, el momento de las letanías, ¿no? Con los 7 postrados, tumbados ante el altar, con toda la Iglesia sintiendo el peso, para bien.
de toda la Iglesia rezando y toda la Iglesia en toda la historia, ¿no? O sea, pidiendo a los grandes gigantes de esta Iglesia que rezara por nosotros, pues es algo que a mucha gente le llegó, ¿no? Y luego la alegría que desprendíamos los 7, es algo que todo el mundo me lo ha dicho, ¿no? Dice, se os veía tan radiantes, o sea, de estar de estreno con la estola, ¿no? Recién puesta, pues es algo que a mucha gente le llamó muchísimo la atención, ¿no? Tu misma emoción. Petri, desde Madrid, el barrio del Pilar. Petri, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le quiero decir, primero, José Ignacio, dar gracias al Señor, por ti. Y también me ha hecho un revoltijo a mí, porque tú eres casado, tiene tu esposa, tus 2 hijos, y ahora pues eres diácono. Uh-huh. Y yo soy consagrada, pero soy una enamorada del matrimonio, uh-huh, de la vida de familia. Y entonces me has hecho pensar cómo tú de uno has ido a otro, y bueno, pues ha sido un rato muy para dar gracias al Señor por ti, y te lo agradezco, y al Padre Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Petri. Pues sí, me alegra que estés tan cercano a distintas realidades de grupos matrimoniales. Gracias, de verdad, de corazón, Petri. Pues estamos abiertos a que cualquiera de los oyentes pueda también preguntar algo a José Ignacio, como lo ha hecho Petri desde Madrid. Pero seguimos avanzando. Seguro que guardas muy dentro, porque según te escuchaba antes, tu sentimiento de indignidad, y ya sabes que hemos compartido los 2 más de una vez ese sentimiento, tú como diácono, un servidor como sacerdote, pero seguro que han resonado en ti y quedarán posiblemente para toda tu vida las palabras finales después del escrutinio, de las preguntas que hay al principio del ritual de la ordenación. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Cómo está afianzado en ti esa certeza? Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Es que si no estuviéramos convencidos de eso, mal nos iría. O sea, eso me anima cada día, o sea, a que Dios vaya completando y vaya actuando en mí. O sea, eso está claro. Tenemos una segunda llamada, Carmen, desde Huesca. Buenas tardes, Carmen. Gracias por tu llamada. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Gracias a su programa, porque trae a personas y sobre todo a José Ignacio, ¿no? Sí, José Ignacio. Que es que me ha emocionado porque ole por su vida, la de su mujer y los 2 hijos, que solamente no quiero hacerle ninguna pregunta porque no estoy a la altura, porque me he emocionado mucho con su vida, pero que el Señor le dé larga vida a él, a su mujer y a los hijos para que pueda trabajar en las 2 carreras tan bonitas que ha elegido. Bueno, ¿Usted es de Huesca? Sí. Hace poco estuvimos a mi familia, es que somos unos enamorados de la montaña, y estuvimos así descansando unos días en el Valle de Benasque. Allí también, y fenomenal, sí. Fenomenal. Estuve allí pudiendo participar de la liturgia con Edwin, con el padre Edwin, y fenomenal. Sí. Oye, pues ya sabe que si quiere le puede dar el teléfono ahora en Radio María, y si vuelve a pasar otra vez, tendría el gusto de conocer a usted y a toda la familia. Muchísimas gracias. Porque de verdad que he creído que era sacerdote por lo bien que ha hablado, y que además al decirlo de la escoba es verdad que es que tenemos ya no solamente usted, sino todos los cristianos ser una escoba, porque no pretender que nos dé la gracia, nos la da el Señor. Eso es. La gracia nos la da el Señor, ¿no? El hacer las buenas cosas y tal. Entonces no tenemos que presumir delante de los ojos del mundo, sino ser verdaderos cristianos y representar al Señor con tu manera de ser, tanto a la hora de hablar, como que yo tengo 81 años y entonces ya me fallan muchas palabras, ¿no? Pero sobre todo también mediante tu manera de vivir cristianamente. Muchas gracias. Entonces les doy las gracias al Señor por el programa, por don Miguel Ángel. Miguel Ángel, y por ti, José Ignacio. Te trato de ti. Sí, por supuesto, a todos.
es que cuando me ha dicho lo de la escoba, digo, pero es que como ha dado en el que de verdad... En el clavo. En el clavo, eso no me salía la palabra. Bueno, que quiero dejar pasar a más gente. Gracias, Carmen, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. para Gracias. los dos. Damos paso a una tercera llamada. Manuel de Madrid. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Encantado de hablar con vosotros, José Ignacio. Manuel, qué grande. Qué grande, Manuel. No estaba preparado, esto es espontáneo todo. Pregúntale, ¿le dices algo? Os he oído a las 6:10 y digo, pues ya te quedas. Aquí estamos en casa escuchándote mi santa y yo. Ay, y digo, bueno, hay que pegarle una llamada rápidamente a José Ignacio. Bueno, añádenos tú, para ti que ha supuesto ser diácono, ya que solo nos pregunta José Ignacio, para ti qué supone ser diácono permanente, Manuel. Pues mira, también soy ingeniero de caminos como él, o claro. sea que es que son caminos bastante paralelos. Es verdad que estamos en parroquias bastante distintas, pero es clavado a lo que acaba estado comentando José Ignacio en este rato. Es un servicio, punto, y ya está. Y entonces la Iglesia Católica nos necesita este tipo de gente que haya, y de hecho lo que os iba a comentar, o quería que también hiciera su análisis José Ignacio, es porque somos tan pocos diáconos permanentes en Madrid cuando es algo que realmente el pueblo fiel y los de fuera necesitan un montón de diáconos, y no por nosotros, que nosotros al final somos muy poquitos y la verdad es que todos encantados de allí, pero si hay muchos presbíteros tendría que haber tantos o más diáconos, no porque hicieran falta sacerdotes, como bien dice nuestro cardenal, sino porque el pueblo fiel es muy grande y necesita que lleguemos a muchas partes, porque si no, claro, es imposible que se llegue, que no nos escandalicemos de que no hay un progreso del Evangelio en nuestra sociedad, si no hay gente que dé testimonio, y era una de las cosas por las que nosotros empezamos aquí, ¿verdad? Porque la bendición hay que llevarla, y nosotros somos los ministros de la bendición, pues hay que llevarla a algún sitio, y si, como dicen las Escrituras, si no hay alguien que lleve la bendición, no llegará a ningún sitio. Y es que hace mucha falta. Mucha falta. Mucha falta. Y bueno, José Ignacio lo ha estado viendo durante todo este año, el campo de trabajo, la mies es mucha, no somos los importantes, porque como muy bien ha dicho él, son los presbíteros, y desde luego nuestro querido obispo, ¿verdad?, don Vicente, que nos ha acompañado, como muy bien ha dicho, todo este tiempo, y don José, el cardenal, para eso somos sus secuaces, ¿verdad? Sí. Esto también salió en la vigilia de oración que tuvimos previa a la ordenación, pero el pueblo hace falta que alguien le lleve esta bendición y esta palabra, y José Ignacio desde luego es muy válido para todo esto, o sea, ha sido un ejemplo para todos nosotros durante estos y Manuel también, Manuel es genial. Es genial. Sí, genial. Ni mucho menos. Pues nada, muchas gracias, y que macho, anima a la gente así tenemos que acabar, sí señor, sí. Claro, es que tengo que animar a la gente para que se ordenen, porque hay mucha gente que seguro que en su corazón lleva la posibilidad de llevar esa bendición, y hay mucha gente que a su alrededor necesita esa bendición y que alguien se la lleve, y esos son los presbíteros, pero los presbíteros no pueden llegar a todas partes, y tendremos que ser otros fieles, y en este caso ordenados los diáconos, pues los que seamos capaces de llevarles. Eso es que no es que seamos imprescindibles, pero que son absolutamente necesarios dentro de la estructura de la Iglesia. Por algo se ha hecho. Y por lo tanto, pues es que hay que animarlos. Pues es un servicio. Y en silencio y oscuro, ¿verdad? Sí. Pues Ignacio. Sí. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por tus palabras, tu aliento. No te quepa duda que vamos a seguir rezando. Como tú bien decías, la mies es mucha, los obreros pocos. Roguemos para que sigan surgiendo diáconos permanentes en la Madre Iglesia. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo, Manuel. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, ¿verdad, Rocío? Gracias. Pues como cada día ponemos un poquito de música. Hoy va a ser muy original la oración, porque normalmente la dirigimos a nuestro Señor o a la Virgen María, pero hoy me he encontrado con esta estampa, que he estado esta mañana en mi querido pueblo de Riaza, y en una Biblia muy antigua que tenían allí mis padres me he encontrado esta oración a San Miguel Arcángel, que creo que viene bien rezarla, que nunca lo he hecho en este programa. Así que concluimos después de estos minutos
estos breves segundos de música que nos pone Yolanda, concluimos con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pido suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, manda al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Glorioso Arcángel, defiende España y la Iglesia, protege al Papa y a nuestras familias, para que podamos ver pronto el glorioso triunfo del Inmaculado Corazón de María. Amén. Muchísimas gracias, José Ignacio. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con nuestro diácono permanente, José Ignacio Sarasúa Moreno. También saludo a Noa, que estaba aquí escuchándonos atentamente. Gracias por acompañar a papá. Y a todos los oyentes, permítanme que termine con una bendición y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias, Rocío, también por habernos atendido con tanta delicadeza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Feliz semana, que Dios les bendiga. Sigan rezando mucho por todos, los obispos, los presbíteros y los diáconos permanentes. Hasta el próximo domingo. Dios les acompañe siempre. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en